Vamos a empezar la sesión del día de hoy y se trata de un artículo de revisión sobre un tema que probablemente muchos ya tenemos la noción de lo que se trata, pero es importante a través de la sesión del día de hoy concientizar la necesidad de realizar un examen neurológico para los pacientes que están siendo sometidos a una anestesia. Sobre todo porque el examen neurológico generalmente lo hacemos para diagnosticar alguna patología desde el punto de vista estructural. Sin embargo, recordemos de que desde el punto de vista de anestesia, el sistema que nosotros manipulamos con más intensidad y de forma controlada es el sistema nervioso. Entonces, es importante conocer algunos aspectos desde el punto de vista semiológico y también electroencefalográfico para que podamos ofrecer una anestesia de mejor calidad y también de mayor seguridad. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Primero, algunos aspectos generales. Posteriormente, vamos a analizar los cambios neurológicos durante la fase de inducción anestésica, el mantenimiento y el despertar. Y al final, vamos a hacer un resumen de mensajes para llevar a casa. A manera de recordatorio, algunos conceptos generales. Se trata de un tema basado en este artículo, el examen neurológico para anestesiólogos. Y es un artículo que aborda los hallazgos semiológicos y electroencefalográficos durante la fase de despertar, durante la fase de mantenimiento y durante la fase de inducción anestésica. Cabe mencionar que parte de nuestro rol para la atención anestésica es ofrecer al paciente seguridad. Y quizás la contribución más importante del anestesiólogo para la seguridad del paciente bajo anestesia es precisamente la vigilancia, como se ve en el escudo de la Sociedad Americana de Anestesiología. La palabra vigilancia está resaltado en primer plano. Y cuando hablamos de profundidad anestésica, quizás inmediatamente se nos viene a la mente el anestesiólogo estadounidense Arthur Ernest Gödel. Y ese apellido Gödel nos suena bastante particular, porque cuando pensamos en la palabra Gödel, el apellido Gödel, inmediatamente nos evoca la cánula orofaringea para permeabilizar la vía aérea, junto con la cánula de Mayo. Son los dos dispositivos más utilizados para mantener la patencia de la vía aérea en una persona que está inconsciente. Y también cuando pensamos en el doctor Gödel, nos recuerda un experimento bastante atrevido que él realizó con un perro, y consistió en el año 1926 sumergir este perrito, luego de intubarlo, mantenerlo anestesiado con un tubo endotraqueal que además le incorporó un balón neumotaponador para evitar la fuga y también para evitar que el perro se ahogue con el agua. Por eso este perrito más tarde lo bautizó con el nombre de Airway. Así es que el primer concepto que tenemos que llevar del Dr. Arthur Gödel es que él es el conceptualizador y el que introdujo el balón neumotaponador para obtener un aislamiento aerodigestivo efectivo, evitando la broncoaspiración, así como la fuga de los gases cuando se ventila a presión positiva. Y el doctor Arthur Gödel fungió en el papel de anestesiólogo en la Primera Guerra Mundial. De hecho, estuvo como médico de guerra en Francia. Ahí estuvo sirviendo como anestesiólogo a 6 hospitales y se desplazaba de un hospital a otro en una motocicleta. Por eso a él se le había bautizado también como el anestesista motociclista. Y cuando hablamos del tema de examen neurológico, obviamente se nos vienen a la mente los planos de Gödel,
que tiene que ver con la profundidad de la anestesia. De hecho, muchas veces cuando decimos que hay que aumentar o hay que disminuir la profundidad, decimos que hay que aumentar o disminuir el plano de Guedes. O cuando está en un estado anestésico adecuado, decimos que el paciente está en un plano adecuado. Y la descripción original del doctor Guedes fue en los años 20, cuando utilizando únicamente éter, pudo describir todos los cambios clínicos que se podía observar a pura semiología del patrón respiratorio, tanto los músculos de la pared abdominal como los músculos de la pared torácica, los movimientos oculares, el diámetro pupilar, los reflejos palpebral, faríngeo, reflejo corneal y reflejo fotomotor, el tono del músculo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y en qué momento o en qué tipo de procedimiento se puede utilizar. Y dividió la profundidad anestésica en 4 estadios. El estadio 3 se le conoce también como anestesia quirúrgica y ahí lo dividió en 4 planos. Los planos son subetapas del estadio 3 de la anestesia quirúrgica. Entonces, cuando decimos los planos de Guedes, en realidad se refiere a algunos de los 4 subgrupos de profundidad en un paciente que está en estadio de anestesia quirúrgica. Bueno, entonces no debemos de olvidar de que aparte de estadios, y aparte hay también planos, y que los planos son únicamente subestadios del estadio 3, que es la anestesia quirúrgica. Bueno, cuando pensamos en profundidad anestésica, se nos viene a la mente la analogía con un avión. Y el avión tiene varias etapas dependiendo de en qué sitio se encuentra. Por ejemplo, aquí en el aeropuerto los aviones están preparando para el despegue. Entonces, esta fase se llama la fase de taxi o de carreteo también. Y entonces, la analogía en anestesia sería la fase de preparación. Después, llega a la pista y acelera de manera brusca para poder sustentar, y esa es la fase de la inducción anestésica. Decimos de que el paciente se ha despegado, el avión se ha despegado. Y ya cuando se encuentra en altitud crucero, se llama esta fase de mantenimiento. Esta es la de vuelo en velocidad crucero. En el caso de los aviones, esto suele adquirir a los 10 minutos después de la fase de despegue. Y cuando ya está en la fase de finalización del trayecto, luego de realizar la fase de aproximación, que es la antesala, viene la otra, que es la de finalización, que en ese caso sería el aterrizaje. La analogía de lo que hacemos en el día a día es la fase del despertar anestésico. Entonces, esa es como la comparación con lo que hace un avión. Bueno, entonces quiere decir que para la atención anestésica intraoperatoria vamos a dividir en inducción, mantenimiento y despertar anestésico. Vamos a empezar primero con la inducción anestésica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista semiológico y desde el punto de vista electroencefalográfico? En esta fase de inducción anestésica, obviamente lo que hacemos es arrastrar un paciente que está completamente despierto a un estado de hipnosis. Para lograr este estado de hipnosis, tenemos que provocarle la inconsciencia, o sea, la pérdida de la conciencia. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración. Muchas veces cuando escuchamos conciencia, no sabemos si hay que escribir con S o sin la S. Se pronuncia igual, pero se escribe diferente. Y también tiene connotación, tiene también significado distinto. Y muchas veces nosotros escribimos con S y sin S en un sitio inapropiado. En el caso de anestesia, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Conciencia sin S o conciencia con S? Bueno, para eso tenemos que recordar de que
la palabra conciencia, pero conciencia sin la S, tiene que ver con el sentimiento. Entonces, cuando alguien le está afectando la parte interna del pensamiento, se le conoce como la conciencia, sin la S. Eso es como analogía, el Pepe Grillo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuando usted recuerda a Pepe Grillo, el personaje de Pinocho, que siempre le recuerda que hay que hacer las cosas bien, entonces se está refiriendo a conciencia sin la S. En el caso de nosotros, cuando damos anestesia, lo que hacemos es provocar la pérdida de la conciencia, con S, no conciencia. Obviamente, si una persona ha perdido la conciencia, tampoco va a estar también consciente. O sea, no se va a dar cuenta de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero una persona que está dándose cuenta de sus actos, si es un acto benévolo o más bien es un acto maligno, entonces se refiere a conciencia sin S. Bueno, ahora nos recordamos de la tragedia del pueblo afgano y este presidente huyó cobardemente del país, el expresidente afgano Ashraf Ghani. Entonces, vamos a ver si lograron entender ese concepto de la diferencia entre conciencia y consciencia. Entonces, ahí la opción a escoger, ¿cuál sería? ¿La opción A o la opción B? Pues la opción correcta es la opción A, porque conciencia sin la S tiene que ver con el bien y con el mal. Obviamente lo que él hizo fue muy cobarde y tiene que ver con la parte ética. Bien, entonces cuando damos inducción anestésica, lo que hacemos es provocar la inconsciencia. Y esto se va a reflejar en cambios fisiológicos y también cambios electroencefalográficos. Vamos a ver primero cuáles son los cambios fisiológicos de la inconsciencia. Lo más común es que hagamos una inducción intravenosa. Obviamente también hay inducción inhalatoria. Pero cuando aplicamos, por ejemplo, un medicamento tan prototipo como el que utilizamos todos los días, el Propofol al 1%, cuando aplicamos la dosis completa de inducción anestésica, observamos que el paciente pierde la conciencia a los 10 a 30 segundos. ¿Esto depende de qué? Depende del tiempo de circulación desde el sitio de inyección hasta su llegada al sistema nervioso central, actuando de forma muy rápida, muy abrupta. De hecho, el tiempo de pérdida de conciencia depende de la velocidad de tránsito de la sangre desde el sitio de inyección. Por eso dura un poquito más cuando es una vía periférica, dura menos si es una vía central, dura más si se trata de un paciente de bajo gasto, dura menos si es un paciente con circulación hiperdinámica. Y a veces le decimos al paciente, a ver, vamos a empezar con la anestesia, cuente para atrás, cuente conejitos, cuente ovejitas, pero cuente hacia atrás. Y cuando le decimos que cuente de 100 para atrás, el paciente generalmente empieza con 100, 99, ya va, cuando lleva 90 y algunas veces los pacientes muy resistentes a 80, ya se queda callado. El paciente ya entró en inconsciencia. Pero eso no significa que tenga una profundidad anestésica quirúrgica. Apenas ha perdido la conciencia. Y esto se debe a una depresión en sentido rostro-caudal. Empieza a afectar primero la neocorteza y después va a ir progresando hasta afectar el sistema límbico, posteriormente el tallo cerebral, el cerebelo y más abajo la médula espinal. Es decir, es una depresión rostro-caudal. Con esta depresión rostro-caudal, lo que observamos es que al borrar la función cortical, la persona pierde la conciencia, pero todavía no está en estadio de anestesia quirúrgica porque cuando el cirujano hace una incisión, ese paciente va a tener una respuesta autonómica simpática violenta y también movimientos somáticos.
Por eso hay que continuar con la progresión de la depresión rostro-caudal. Y esto lo vemos desde el punto de vista semiológico con los siguientes hallazgos. Cuando administramos un medicamento que causa una depresión cortical, rápidamente el paciente pierde la conciencia, pierde el reflejo palpebral, empieza a hiperventilar, es una hiperventilación neurógena central, y también vamos a ver nistagmus. Ese nistagmus es porque hay afectación del área de la mirada horizontal, que corresponde al área 8 de Brodmann, a nivel de la corteza cerebral. Si progresa la depresión a nivel más caudal, vamos a ver una respiración diencefálica, con respiración en Cheyne-Stokes, y vamos a ver también como consecuencia de la depresión a nivel del hipotálamo, vamos a observar la hiperemia conjuntival, y más abajo vamos a ver que a nivel mesencefálica se produce una taquipnea con volúmenes de aire corriente bajos, y también a nivel ocular vamos a ver una desviación de la mirada hacia abajo en forma extrema, que se lo conoce como el signo de Parinot. Más abajo, a nivel del puente, vamos a ver unas pupilas muy pequeñitas, se aprende con la mnemotecnia de PPP, o pupilas pontinas puntiformes. Y obviamente lo que no queremos es que siga progresando rostrocaudalmente, afectando el bulbo, porque ahí vamos a ver la apnea, la midriasis, la bradicardia, que sería la antesala del paro cardíaco, porque ahí se encuentran los centros que tienen que ver con el control automático del corazón y también con el control de la respiración. Bueno, cuando empezamos a administrar el agente inductor, vamos a ver cambios desde el punto de vista ocular y desde el punto de vista de los párpados muy marcados. Vamos a ver cómo el paciente, si nosotros le pedimos que siga el movimiento de nuestros dedos en el aire, el paciente empieza al principio a rastrear y a perseguir el dedo con la mirada. Cuando empezamos a inyectar el inductor y se va apareciendo el estado de la anestesia, el paciente empieza con una reducción de movimiento lateral, empieza como a parpadear, empieza a pesar los párpados y aparece un nistagmus inicialmente como en brinquitos y posteriormente un nistagmus lento, horizontal, para luego progresar hacia una anestesia más profunda, con mirada fija, con los párpados cerrados, y en este punto ya pierde el reflejo corneal o también el reflejo palpebral. Con esto ya sabemos que el paciente ya está inconsciente. Podemos también examinar si todavía está o no despierto utilizando el reflejo oculocefálico. Eso sí, hay que hacerlo con el paciente previo descarte de lesión cervical. Entonces, el reflejo oculocefálico consiste en hacer movimientos de rotación brusco de un lado hacia el otro, y en condiciones de una persona que está despierta con el reflejo oculocefálico preservado, los globos oculares se mueven en dirección opuesta al giro de la cabeza. Esto es un reflejo normal que nos permite mantener la mirada de persecución. Pero cuando un paciente ya entró en estado de anestesia, al hacer ese movimiento se produce un fenómeno que se le conoce como reflejo de ojo de muñeca o reflejo oculocefálico ausente, en donde el movimiento del cuello no se acompaña con movimiento de corrección de los globos oculares, y eso se parece a los ojos de una muñeca que no se mueve al son de la rotación del cuello. Entonces, ¿por qué es importante entender este concepto del reflejo oculocefálico? Porque la aferencia del reflejo oculocefálico es a través del octavo par craneal. Esto es detección de los movimientos de linfa dentro de los canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio, y la eferencia sería a través de
de los pares craneales 3 y 6. 3 y 6. Para mantener la mirada de persecución. Y cuando se pierde este reflejo, eso significa que tiene ojo en muñeca, que es cuando sacudimos los ojos de un lado al otro y no se produce ningún movimiento de corrección. Cuando se pierde el reflejo oculocefálico, la traducción desde el punto de vista semiológico es que el paciente tiene ya una disfunción de tallo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? De que ha progresado la depresión rostro caudal, ya está mucho más abajo, y estamos hablando de una depresión mesencefálica y pontina, porque los pares craneales involucrados en este reflejo son pares que se sale y se integra a nivel del mesencéfalo y el puente. Entonces, aquí tenemos el esquema que aparece en el artículo de lo que es el reflejo oculocefálico. Cuando hacemos movimientos bruscos de la cabeza de un lado hacia el otro, lo que hacemos es producir un desequilibrio de la dirección de giro de la linfa dentro de los canales semicirculares. Y esto hace que se active los núcleos que tienen que ver con la corrección de la mirada. Entonces, esto aquí esquemáticamente, la aferencia es a través del octavo par craneal, un par craneal que tiene su salida a través de el puente, y el abducens y el tercer par craneal son pares craneales que se encuentran a nivel del mesencéfalo, y entre el abducen, o sea, el sexto par, y el oculomotor, el tercer par, se encarga de hacer un movimiento de corrección de la mirada para dar origen al fenómeno de la persecución de la mirada. Pero cuando hay una depresión rostro caudal que afecte todos estos núcleos, entonces se pierde este reflejo oculocefálico. Aquí ustedes pueden ver el tercer par craneal se encuentra a nivel del mesencéfalo, el sexto par y el octavo par ya son pares craneales que tiene su salida a través de puente, y es un reflejo que se pierde de forma relativamente precoz porque todavía no se ha dado la depresión del bulbo, que sería un estadio mucho más profundo de la anestesia. También podemos hacer la exploración del reflejo palpebral o el reflejo corneal. A pesar de que se llama diferente, pero lo que se busca de eferencia es la misma, que el paciente cierre los párpados a manera de protección del ojo. El reflejo corneal es un estímulo de los receptores táctiles e irritativos que se encuentran en la córnea, y también el reflejo palpebral es por sensación táctil de un estímulo sobre los párpados. Suele disimular con más facilidad los párpados superiores. Es mucho más común que nosotros hagamos el examen de reflejo palpebral en comparación con el reflejo corneal, pero ambos se puede explorar de forma rápida y sencilla. Tanto el reflejo corneal como el reflejo palpebral tiene su aferencia sensitiva a través del trigémino, y la eferencia se hace a través del séptimo par, que inerva los músculos que tienen que ver con el cierre de los párpados. Acá vemos el esquema anatómico del reflejo corneal o reflejo palpebral. Cuando hacemos un estímulo táctil, ya sea sobre la córnea o sobre los párpados, se activa estos sensores y se conduce hasta el tallo cerebral a través del nervio trigémino, y provoca como respuesta eferente la activación del núcleo del nervio facial, y la activación del núcleo del nervio facial
lo que va a provocar es una eferencia para inducir la contracción de los músculos orbiculares de los ojos, y con eso se produce la aferencia y la eferencia completa de un reflejo. Aquí ustedes pueden ver que ese reflejo corneal se integra, se origina y se integra, y hay eferencia a nivel del puente. También un reflejo muy importante que nosotros podemos examinar es la estimulación de la retina mediante una fuente luminosa, y vemos la contracción de la pupila. En este caso, estamos provocando el reflejo fotomotor, que tiene dos variantes: fotomotor directo y fotomotor consensual. Este reflejo fotomotor se pierde en fase muy temprana, pero este reflejo fotomotor tiene además el contaminante semiológico de que algunos medicamentos que no afecta el estado de la conciencia puede alterar el diámetro pupilar. Por ejemplo, cuando se utiliza atropina o cuando se utilizan los opioides. Y acá vemos una paciente que está luego de la inducción anestésica. Vea cómo tiene todavía un poquito de estrabismo divergente. Para eso tenemos que esperar al efecto del inductor anestésico y no aplicar directamente o inmediatamente el relajante neuromuscular, porque muchas de las manifestaciones somáticas de movimientos oculares, por ejemplo, estrabismo, por ejemplo, el reflejo oculocefálico, no lo vamos a ver porque hay parálisis de los músculos somáticos. Entonces, recordemos de que para ver todos estos cambios de forma completa, el paciente tiene que estar únicamente bajo efectos del inductor anestésico, no del relajante neuromuscular. Entonces, si no hemos utilizado relajante neuromuscular y solamente tiene el inductor anestésico, entonces al examen físico, si encontramos unos ojos rojos y además centrales, eso significa que el paciente está anestesiado. No significa de que el paciente está con una anestesia superficial o anestesia profunda o adecuada. Simple y sencillamente que el paciente ya está inconsciente. De ahí a que se necesita más profundidad o menos profundidad, eso ya tendríamos que hacer un análisis con otros datos clínicos. Y con respecto al reflejo pupilar o el reflejo fotomotor, el diámetro pupilar depende de muchos parámetros. Por ejemplo, si se ha utilizado o no un medicamento colinérgico o un medicamento antimuscarínico o un opioide, o si el paciente previamente ya tenía cirugía de catarata. Todo esto puede afectar el diámetro pupilar. Por eso no es un parámetro tan confiable de profundidad anestésica, con excepción, obviamente, si el paciente tiene una midriasis reactiva, bilateral, simétrica y no se ha atropinizado, probablemente se nos está yendo la mano con la profundidad anestésica. El reflejo fotomotor tiene dos variantes. Su aferencia es a través del segundo par craneal, a través del nervio óptico, que al activarse por la luz envía la señal, y ahí a nivel del mesencéfalo produce una activación del núcleo de Edinger-Westphal, que forma parte parasimpática del tercer par craneal. Recordemos que el tercer par craneal es un nervio mixto, tiene un componente somático, en ese caso a través del tercer par craneal inerva los músculos extraoculares, que son músculos esqueléticos, pero también a través de su núcleo parasimpático, el núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra a nivel de mesencéfalo en la porción anterior del acueducto silvio. Ahí se da la eferencia y produce la contracción de la pupila, Esto a través del nervio ciliar. Y de esta manera
contrarresta la acción pupilodilatadora del sistema simpático. Por eso, con esto predomina el parasimpático y se produce la miosis, tanto en el ojo estimulado como en el ojo opuesto. Esto es lo que se le conoce como el reflejo fotomotor directo y consensual. Entonces, recordemos de que cuando hay un efecto sobre el núcleo de Edinger-Westphal, este va a producir la contracción y se produce el diámetro de la pupila. Bueno, y hasta el momento que hemos hablado de los reflejos fotomotor directo y consensual, el reflejo corneal y palpebral, el reflejo oclocefálico, ¿cuál es la importancia? Es decir, ¿cuál es la traducción semiológica? La traducción es que como estos reflejos son reflejos que se integran a nivel del tallo y muy cerca de estos centros también se encuentran los centros del despertar. Eso significa que si hay depresión de estos reflejos, igualmente va a haber ya en este momento depresión de los centros del despertar. Esta es la correlación semiológica con la profundidad de la anestesia. Desde el punto de vista un poco más complejo, sería entender todas las vías que conectan, entre sí para mantener el estado de la conciencia y la función cortical y subcortical. De todos esos núcleos, si nosotros aplicamos Propofol, observe que Propofol causa una inhibición generalizada, casi que indiscriminada, de todos los núcleos que se encuentran tanto a nivel cortical como a nivel subcortical. Y uno de los más importantes sobre el cual actúa el Propofol son los núcleos que se encuentran a nivel del puente. Y cuando causa esta depresión, de puente, se corta la vía de ascenso a través de la formación reticular, donde se encuentra el sistema reticular activador ascendente. Entonces, cuando aplicamos un medicamento GABAérgico como el Propofol, lo que estamos provocando es no solamente la inconsciencia, sino también otros fenómenos como la apnea, porque ahí, a ese nivel, se encuentra el centro de la respiración o los núcleos que tienen que ver con control de la respiración. Por eso, muy frecuentemente vemos de que después de un bolo de Propofol, previamente el paciente hiperventila 2, 3 bocanadas y después entra en una fase de apnea, pasa varios segundos hasta que por la retención de CO2 supera el umbral apneico y vuelve el paciente a respirar. Esto es lo que vemos todos los días, pero aquí está la explicación de por qué se da este fenómeno. Algo también importante es que cuando aplicamos un medicamento como el Propofol, y en términos generales los medicamentos que son hipnóticos, produce una reducción del tono muscular, hay atonía muscular. Esto tiene la ventaja de que facilita la manipulación de la vía aérea. Por ejemplo, hay pacientes que luego de un bolo grande de Propofol obtiene tal grado de atonía que podemos hacer una laringoscopía sin necesidad de una intubación previo a administración de un relajante neuromuscular. Pero para ello se necesita dosis casi que masiva de Propofol para poder obtener ese efecto de atonía total de los músculos, incluyendo los músculos protectores de la vía aérea. Tal vez un mensaje importante también es que, llegado a este punto, con depresión de los reflejos de tallo y también disminución de tono muscular, el paciente está inconsciente y se produce un bloqueo autonómico. Este bloqueo autonómico lo vemos claramente cuando examinamos las venas periféricas de los pacientes, que antes de la inducción, algunos pacientes ni se le ve las venas. Después de que entra en inconsciencia, se produce una venodilatación y es la razón por la que hay pacientes que tienen
vías venosas difíciles. Entonces, si tenemos paciente con vías venosas difíciles, un truco es hacer una inducción inhalatoria para esperar este fenómeno de la simpaticolisis que va a manifestar con una venodilatación periférica, y ahí ustedes pueden tomar una vía venosa que previamente una persona consciente le resulta sumamente difícil, y así evitamos un fenómeno característico que es la crucifixión del paciente tratando de tomarle vías venosas periféricas. ¿Qué es lo que vemos desde el punto de vista electroencefalográfico durante esta fase de inducción anestésica? Obviamente no todos los pacientes se le hace medición con un electroencefalograma con todos los canales. Eso es impráctico y consume mucho tiempo, consume mucho recurso y es costoso, y además no se cuenta con un electroencefalógrafo en cada sala de operaciones. Pero en estudios de laboratorio se ha identificado una serie de cambios en el patrón electroencefalográfico que debemos de conocer para poder entender este fenómeno de la inducción anestésica. Vea que hasta el momento estamos hablando solo en la fase de la inducción anestésica. Cuando se hace una fragmentación del electroencefalograma no procesado, lo que se obtiene son una serie de bandas de frecuencia que se llama espectro de bandas de frecuencia. Y para cada banda de frecuencia se bautiza con nombres específicos de ondas. Por ejemplo, las ondas lentas son aquellos que tienen menos de 1 Hz, las ondas delta entre 1 a 4 Hz, las ondas teta de 5 a 8, las ondas alfa de 9 a 12, las ondas beta de 13 a 25 y las ondas gamma de 26 a 80. Entonces, cuando se produce un estado de anestesia, lo que estamos viendo sería la ralentización de la frecuencia, pasando de un estado de despertar completo, que sería una persona con actividad electroencefalográfica con ondas beta y gamma, pasa progresivamente hasta enlentecer, llegando hasta las ondas delta y las ondas lentas. Y esto se puede ver fácilmente ahora con la ayuda del BIS. Acá vemos un paciente luego de un bolo de propofol. Vea cómo el BIS empezó a bajar. Estaba completamente consciente, bajó. Lo mismo con la señal electromiográfica. También es obvio que cuando la persona está cayendo en inconsciencia, disminuye la señal electromiográfica proveniente de los músculos de la frente, el músculo frontalis. Y también hay cambios en el tipo de ondas. Acá en este trazo de electroencefalograma no procesado, lo que se ve es una serie de ondas de alta amplitud, de gran amplitud, pero de baja frecuencia. Y cuando vemos esto, sabemos de que el paciente ya está bajo efecto de la anestesia. Esto tenemos que ponerle atención para tomar decisiones correctas. Cuando vemos este tipo de ondas, o sea, ondas de baja frecuencia y de gran amplitud, significa que el paciente ya está en estado de hipnosis profunda, y en este punto la posibilidad de un recuerdo trans procedimiento es literalmente de 0. Cuando se está induciendo al paciente, pasamos entonces de ondas del despertar a ondas que son de menor frecuencia y de mayor amplitud. Las dos ondas más características de un estado de hipnosis son las ondas delta y las ondas lentas, con frecuencia de 4 Hz o menos. ¿Por qué se produce esta combinación de ondas lentas y ondas deltas? Porque cuando aplicamos el propofol, lo que va a hacer es producir una depresión generalizada. Una depresión generalizada, tanto de la corteza como del tálamo, como a nivel del puente, a nivel del tallo en general. Entonces, esta depresión generalizada, casi que indiscriminada de todas las vías GABAérgicas, que son vías
que son vías inhibitorias, va a producir un enlentecimiento de las ondas, se produce una sincronización de las ondas, apareciendo entonces ese patrón de oscilaciones delta y oscilaciones lentas. Pero también el propofol puede provocar también otro predominio de ondas, y son las ondas alfa. Estas ondas alfa van en frecuencia de 9 a 12 hercios. ¿Por qué aparecen las ondas alfa? Las ondas alfa se presentan porque el propofol deprime una vía crítica que tiene que ver con el estado de la conciencia, que es las vías tálamo-corticales. Entonces, si se cortan estas vías tálamo-corticales, que aquí están reflejadas de diferentes colores, si se cortan estas vías tálamo-corticales, entonces se manifiesta electroencefalográficamente por hipersincronización de las ondas de la corteza frontal, y se va a manifestar con el registro de banda de frecuencia alfa. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que un paciente, luego de un bolo de propofol, va a aparecer dos bandas de frecuencia que son predominantes. La primera banda son las ondas lentas y las ondas delta, todas con frecuencia menor de 4 Hz. Y una segunda banda de predominio que son las ondas alfa. Estas ondas alfa van en frecuencia que va desde 9 hasta 12 Hz. Entonces, este es el resumen de los hallazgos de un paciente cuando está en la fase de inducción anestésica con propofol. Aquí es muy importante clarificar de que esto se refiere a propofol, porque para cada tipo de inductor anestésico hay una huella semiológica y huella electroencefalográfica particular. Al examen neurológico de un paciente, luego de una inducción con propofol, vemos que el paciente, cuando usted le pide que cuente para atrás, llega a un punto en que deja de contar y ya ni siquiera responde a comando de voz. Pierde el reflejo oculocefálico, pierde el reflejo corneal, pierde el reflejo palpebral, entra en apnea y reduce el tono de los músculos. Todos estos son hallazgos que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, pero este artículo nos ayuda a clarificar y además recordar que estas cosas sí existen y no dejar pasar por alto, y quizás podríamos estar dando anestesia por años o un par de décadas y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo un examen neurológico en tiempo real. Y en cuanto a patrón electroencefalográfico, cuando aplicamos propofol, primero aparece la sedación que se registra en el electroencefalograma con las oscilaciones beta, que son de 13 a 25 Hz. Conforme se va profundizando, el paciente pierde completamente la conciencia y aparecen las oscilaciones delta y las oscilaciones lentas. Recuerde que estas son oscilaciones con frecuencia de 4 Hz o menos. Y después aparecen las ondas alfa, que son oscilaciones de 8 a 12 Hz. Y estas ondas alfa lo que traduce es la presencia de una depresión de la vía tálamo-cortical con hipersincronización de las ondas a nivel de las neuronas en la corteza frontal. Y si todavía se profundiza mucho más, entonces aparecerá el patrón de supresión estallido o burst suppression. Eso ya indica una anestesia excesivamente profunda. Bueno, pero esto es en caso de propofol, pero no debemos olvidar de que también nosotros hacemos inducción con otras cosas. Y cada medicamento va a producir un patrón o una huella semiológica, una huella electroencefalográfica particular. Por ejemplo, en el caso de una inducción con BIMA, lo que vamos a ver es que al principio, cuando el paciente apenas está entrando en inconsciencia, aparece un nistagmus lento, horizontal, con desviación inicial de la mirada conjugada hacia arriba, con estrabismo divergente,
para posteriormente disminuir la amplitud de este nistagmus horizontal. Luego aparece el globo ocular en posición central y a partir de ahí empieza poco a poco a torcer hacia abajo, apareciendo el fenómeno de Parinot. Y en jóvenes aparece fenómeno de Parinot así extremos como esto, ¿verdad? O sea, todo el globo ocular, toda la parte de la pupila del iris se esconde y vemos los ojos completamente en blanco. Ahora vamos a continuar con la revisión del examen neurológico durante la fase de mantenimiento anestésico. Y esta fase de mantenimiento anestésico es la fase más prolongada del acto anestésico intraoperatorio. En esta fase, aparte de la vigilancia, como se puede ver en este escudo de la Sociedad Americana de Anestesiología, también está mantenimiento de los signos vitales, así como las condiciones que permita al cirujano realizar el procedimiento quirúrgico. Y durante esta fase de mantenimiento debemos hacer como la analogía de este escudo de la ASA, en donde el paciente estaría representado por este barco que está navegando en un mar de tempestad, en una noche oscura, estrellada, con además nubarrones y viento. Todo esto pone al barco en peligro de hundir y es el capitán de este barco el que debe llevarlo a puerto seguro. ¿Y quién es el capitán? Aquí se ve el timón, que es representado por el anestesiólogo. Y este capitán tiene que guiar el barco a puerto seguro utilizando la guía de la luz del faro. Así es como nosotros tenemos que mantener este barco a flote para que vaya a ir acercando y finalmente atracar en el muelle. Bueno, en el concepto de analogía con avión, la fase de mantenimiento es representada por el viaje en velocidad crucero. El avión mantiene una gran altitud y generalmente está en una zona relativamente de calma con algunos movimientos de tempestad, pero generalmente los pacientes se encuentran relativamente estables. Y durante esta fase, el anestesiólogo tiene que mantener una profundidad lo suficiente para que el paciente esté estable desde el punto de vista autonómico y somático y también permita al cirujano realizar el acto sin que el paciente tenga respuesta somática, como por ejemplo movimientos involuntarios. Y durante esta fase, desde el punto de vista histórico, Arthur Gödel la define con el tercer estadio de la anestesia quirúrgica. En este tercer estadio de la anestesia quirúrgica, a su vez, se subdivide en 4 planos, que son los planos de Gödel. Y durante esta fase de anestesia quirúrgica, los movimientos de los músculos de la pared torácica empiezan a disminuir hasta prácticamente desaparecer. Los últimos en desaparecer son los músculos de la pared abdominal. Por eso es que hay algunos pacientes que, a pesar de que casi que no hacen respiración espontánea, pero son capaces de hacer pujos. Y esto causa molestia al cirujano y esto nosotros tenemos que borrar. Obviamente, cuando aplicamos un relajante neuromuscular, todos estos movimientos somáticos que son relativamente involuntarios desaparecen, pero cuando Arthur Gödel describió todos estos cambios fue en la década de los 20 cuando estaba aplicando anestesia con el éter. Igualmente, los ojos que anteriormente hacían movimientos oculares en forma de ping-pong, después los ojos se quedan fijos y en posición central. Observe también cómo progresivamente el diámetro pupilar va aumentando hasta quedar en una posición muy dilatada o completamente midriática cuando hay sobredosis. También los reflejos
que se integra a nivel de tallo va a ir desapareciendo, como por ejemplo reflejo palpebral, reflejo corneal, los reflejos faríngeos y también la respuesta fotomotora. Los movimientos involuntarios, así como el tono muscular, también va a ir decrementando conforme se va profundizando en los planos de Gödel. Igualmente, la presión arterial disminuye, pero la frecuencia cardíaca puede, por un efecto de compensatorio por la vasodilatación, se produce una taquicardia compensatoria. Y cuando ya se sobredosifica, entonces más bien la frecuencia empieza a caer y si continuamos, entra en parada cardíaca. Bueno, eso es lo que clásicamente Arthur Gödel había descrito como los planos de Gödel. Y desde el punto de vista de examen de un paciente, encontramos dos fenómenos. Primero, la respuesta ante el estímulo doloroso. Y posteriormente, si tenemos un monitor electroencefalográfico, podemos encontrar ciertas características que nos avisa de que el paciente está en un estado de anestesia adecuada. En cuanto a respuesta al estímulo doloroso, lo automático es que aún una persona inconsciente, al provocarle un estímulo doloroso, como por ejemplo eh, frotar con los nudillos el esternón del paciente, este va a tener respuesta de retirada, también puede arrugar la frente, puede también tener aumento de la frecuencia cardíaca, puede también hacer movimientos de apertura ocular. Todo eso, todos estos efectos nosotros lo conocemos muy bien. Y en el caso de la cirugía, cuando el cirujano realiza la incisión, vemos de que si el paciente no está bajo relajación neuromuscular, hace movimientos involuntarios de retirada, son movimientos de defensa. Y estos movimientos de defensa a veces son muy bruscos, poco coordinados y causa molestia al cirujano, le dificulta realizar la cirugía. Imagínense una cirugía como aquella que se hace con ayuda de microscopio. Un pequeño movimientito va a producir una pérdida del campo de visión. Igualmente, cuando el paciente está siendo operado y en ese momento hay una etapa crítica en donde no se debe de mover, causaría un bochorno y eventualmente un accidente durante la cirugía. Imaginemos también en contexto de un paciente que está siendo sometido a una cirugía ocular. En la era en que el doctor Arthur Gödel había escrito los planos de Gödel, no existía el relajante neuromuscular. Esta descripción en la década de los 20 todavía en ese entonces no se había introducido el curare. El curare, así como la succinicolina, fueron introducidos en la década de los 40 por el doctor Harold Griffith y Enid Johnson. Pero cuando se utilizaba el éter, un solo medicamento, este prácticamente es el ejemplo de lo que es el concepto de BIMA. Con un solo medicamento tenía que ofrecer las condiciones para la cirugía sin la colaboración de un relajante neuromuscular. Entonces, cuando hay un estímulo doloroso, este estímulo doloroso va a llegar por medio de las vías aferentes. Estas aferencias pueden ser por las terminaciones nerviosas libres de la cara o del resto del cuerpo. Esto, en el caso de la cara, de la cabeza, sería por medio de la aferencia del nervio sensitivo más importante de la cabeza y la cara como tal, y es el nervio trigémino. Este nervio hace la sinapsis con el núcleo del quinto par que se encuentra a nivel del puente y va a llegar hasta el núcleo del tracto solitario. Cuando se activa el núcleo del tracto solitario, va a producir las eferencias que sería la respuesta ante el estímulo doloroso que ahora vamos a
a aclarar. Igualmente, la aferencia al núcleo de tracto solitario puede venir a través de los nervios espinales, que entra por el ganglio de la raíz dorsal, luego hace sinapsis con la siguiente neurona que está en las láminas 2 y 3 de Rexet, y luego sube por el tracto espinotalámico con proyecciones hacia el núcleo de tracto solitario, y de ahí va a producir eferencia a través de dos rutas. Una ruta que sería cuando hace la propagación hacia el núcleo ambiguo, que tiene eferencia periférica por medio del nervio vago, pero también a nivel del bulbo, en la zona ventrolateral, acá se produce también otra estación de relevo para que a través de la médula espinal, específicamente a través de los segmentos torácicos y lumbares altos, se da la eferencia del sistema simpático, y ese sistema simpático, como inerva una serie de órganos, como por ejemplo el corazón, y estructuras como por ejemplo los vasos sanguíneos, produce clásicamente lo que nosotros conocemos de respuesta simpática ante el dolor, que es aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces es muy importante el que media la respuesta al estímulo doloroso con eferencia autonómica es el núcleo del tracto solitario. Este se encuentra a nivel del bulbo y es el centro a partir del cual se inicia las respuestas ante el estímulo doloroso. Sabemos de que cuando aplicamos la anestesia es una especie de pulso. Nosotros aplicamos los medicamentos para frenar esta descarga masiva a partir de la activación del núcleo de tracto solitario. Y dependiendo de este pulso, que sería entre la intensidad o la profundidad de la anestesia con la activación del núcleo de tracto solitario proveniente de las aferencias del trigémino y también de los nervios sensitivos espinales, vamos a tener entonces esta respuesta, y esta respuesta se va a manifestar luego de la activación del núcleo de tracto solitario. Si predominantemente hay activación del nervio vago, vamos a observar una bradicardia, pero si predominantemente, que eso es lo que suele ser como estereotipo, la activación del sistema toracolumbar, vamos a observar hipertensión y vamos a observar taquicardia. Pero esto no siempre es lo que se observa, porque al final hay una mezcla entre el equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, y es la razón por la que a veces vemos que los pacientes tienen taquicardia pero no hipertensión, y hay otros que hacen hipertensión pero no taquicardia, y hay algunos que hacen las dos cosas simultáneamente. Entonces, la estructura que estamos en este momento clarificando es el núcleo de tracto solitario. Este se encuentra a nivel del bulbo, y su eferencia a través de 3 nervios produce todas las manifestaciones, tanto somáticas como las manifestaciones autonómicas. Por ejemplo, este núcleo de tracto solitario, vea que tiene aferencia, pero también tiene eferencia, y estas eferencias son las que produce lo que nosotros conocemos como la respuesta ante el dolor. Este núcleo de tracto solitario, para cuestiones de mnemotecnia, sale a través de 3 nervios. Entonces, para facilitar el aprendizaje, núcleo N, tracto T, solitario S. O sea, en inglés son 3 los nervios que salen como eferencias del núcleo de tracto solitario, y son el noveno, 9, el décimo, 10, y el séptimo, 7. Entonces, NTS, núcleo de tracto solitario. Esa es la mnemotecnia para aprender los 3 nervios que salen luego de la activación del núcleo de tracto solitario, que son el facial, el vago y también el glosofaringeo. Entonces, como les venía diciendo, la respuesta ante
el dolor puede tener un patrón que va desde, como en este caso, una hipertensión exagerada, pero observe que no tiene taquicardia acompañante. Y vean que en este caso tiene una fracción inspirada y teleespirada de sevoflurane bastante adecuado, pero en ese momento quizás hubo un estímulo nocivo mucho más intenso y causó una activación del núcleo de tracto solitario con una descarga con vasoconstricción que generó en la hipertensión. Pero el otro patrón que nosotros vemos, quizás es mucho más común, es un paciente que empieza a tener una frecuencia cardíaca cada vez más alta, cada vez más alta. En este caso es comprensible porque vean ustedes la concentración del agente anestésico, sevoflurane, en una concentración teleaspirada de 0.5% equivale a 0.25 veces el valor de CAM. Entonces, el paciente estaba muy superficial y la respuesta que montó con la activación del núcleo de tracto solitario fue de taquicardia. Pero también hay algunas cosas que no nos debemos de olvidar, porque todo esto se refiere a la eferencia simpática que sale a través de los nervios simpáticos tóraco-lumbares. Pero también la otra mitad de la activación autonómica es esto que se ve acá, que es la activación parasimpática. Entonces, algo que tenemos que acostumbrar es cuando analizamos la respuesta autonómica del paciente, que no se nos olvide que también existe el sistema parasimpático. Y muchas veces vemos toda la eferencia parasimpática, pero que no la integramos, porque es mucho más fácil, mucho más rápido ver una hipertensión y una taquicardia en el monitor que hace examinando al paciente, viendo cómo aparece el lagrimeo. Cuando hay lagrimeo, esto significa que se está activando el componente visceral del séptimo par, del nervio facial. Recordemos de que las eferencias del núcleo de tracto solitario son 3 nervios. N, de el noveno, 9, T, de tracto, pero también de 10, y S, de solitario, pero sería 7. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la letra S, el séptimo par craneal con eferencia visceral, con el lagrimeo. Y también parte de la eferencia visceral es la salivación. Quizás no es tan común que nosotros abrimos la boca al paciente para ver si está salivando o no, pero cuando se escurre una gota de lágrima, eso lo que nos debe de alertar es que quizás ese paciente está teniendo mucha eferencia facial por la activación o estimulación del núcleo de tracto solitario. Entonces, un mensaje que tenemos que llevar de momento es que hay que tomar en cuenta la profundidad de la anestesia y de la hipnosis para también frenar la respuesta autonómica y somática ante el dolor. Debe tener un equilibrio para que no tengamos una hipnosis excesiva y el paciente entre con inestabilidad hemodinámica, y tampoco que esté insuficiente para que el dolor desencadene una respuesta muy violenta, de tanto somática como desde el punto de vista autonómica. Bueno, esa es la parte de evaluación clínica. Ahora tenemos que ver qué es lo que encontraríamos en un electroencefalograma de un paciente que está bajo hipnosis durante la fase de mantenimiento anestésico. Entonces, recordemos de que cuando alguien entra en inconsciencia, se produce modificación de patrón electroencefalográfico caracterizado por un enlentecimiento progresivo de la frecuencia. Disminuye la frecuencia en general de las ondas y aumenta la amplitud de las ondas. Esto es el concepto de sincronización o de hipersincronización. Y en el caso de un paciente que está bajo efecto de anestesia durante la fase de mantenimiento con propofol, lo que encontramos son 2 bandas de frecuencias. Una banda de frecuencia
media, en este caso son las ondas alfa, cuya frecuencia oscila entre 9 a 12 Hz. Y también otra banda de frecuencia que se ve muy bien en un matriz de densidad espectral, y es la banda de ondas delta, que va de 1 a 4 Hz, y las ondas lentas, que son aquellas que tienen menos de 1 Hz. Vamos a ver un ejemplo. Acá estamos viendo el BIS con la densidad matriz, pero con la matriz de densidad espectral. Aquí se puede ver el número de 46, pero acá ves que ya no hay registro de electromiografía. Este es el electroencefalograma no procesado. Se ve que las ondas tienen gran amplitud y de baja frecuencia. Y acá vemos la matriz de densidad espectral. Y en esta matriz de densidad espectral vemos dos bandas rojas. Aquí hay una banda roja, aquí hay otra banda roja. Cuando está pintado color rojo significa que hay gran cantidad. Cuando está pintado color azul significa que casi no hay nada, casi no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En esta matriz de densidad espectral vemos esta banda roja que corresponde a la banda de las frecuencias de las ondas alfa que están acá. Recuerde que las ondas alfa tiene una frecuencia media que va desde los 9 hasta los 12 Hz. Y después también vemos otra banda aquí de color rojo, no tan abundante, de ondas delta y ondas lentas. Las ondas delta son aquellas que van de 1 a 4 Hz, y las ondas lentas son aquellas que tienen menos de 1 Hz. Cuando vemos este patrón de electroencefalografía ya procesado, nos damos cuenta de que el paciente está bajo efecto de la anestesia, con una hipnosis adecuada. Para ilustrar mejor, en ampliación, entonces, esto que estamos viendo acá se llama matriz de densidad espectral. El análisis de esta matriz de densidad espectral nos arroja dos bandas. Una banda roja acá, que son las frecuencias bajas, y otra banda acá, que son las frecuencias medias. Entonces, acá estamos viendo una banda que corresponde a las ondas delta y lentas. Aquí tenemos esta primera banda. Y otra banda que predomina, que está acá, que corresponde a las ondas alfa, que va de 9 hasta 12 Hz. Con esto, independientemente del valor del BIS, sabemos de que el paciente está dormido, está bajo efecto de la anestesia. Y algo que podemos complementar es que CEF, que es el borde espectral 90, en algunos monitores es borde espectral 95, es de 12 Hz. Eso significa que el 90% de las ondas tiene una frecuencia menor de 12 Hz. O sea, son estas ondas alfa, teta, delta y ondas lentas. Estas son ondas de una persona que está dormida, que está inconsciente. Y vea que en esta banda prácticamente no hay ondas de alta frecuencia como las ondas beta y las ondas gamma. Estas son ondas que se registra en una persona que está despierta, pero toda esta banda que corresponde a las frecuencias altas está pintada de un color azul, está en una zona fría. Hay muy poca cantidad, baja cantidad de ondas de alta frecuencia, y eso es compatible entonces con alguien que está bajo efecto de la anestesia. Bueno, acá también otro ejemplo. Esta foto la tomé ayer de un paciente que se le estaba haciendo una instrumentación de columna. Está con una anestesia conjuntiva. Esta parte donde no se registró señal fue porque se le estaba dando en posición prona. Entonces aquí se indujo en supino y luego cuando se pasó en posición prona hubo ausencia de registro. Pero prácticamente podemos decir que este hueco que está vacío es en realidad la continuación de lo que se ya venía registrando. Entonces tenía un BIS de 43, un electroencefalograma no procesado caracterizado por ondas de baja frecuencia y de
de gran amplitud y sin embargo en ese momento no había patrón de estallido supresión. Acá se ve una banda que corresponde a las ondas alfa, ¿sí? Está rotulada en el monitor, y otra banda que está acá que corresponde a las ondas delta y oscilaciones lentas. Entonces aquí vea que el mismo monitor ya te rotula, ¿verdad? De que si tenemos menor de 4 Hz, aquí hay una raya, significa que son ondas delta. Si va de 4 a 8 Hz, son ondas teta. Si son de 8 para arriba hasta 13 Hz, son ondas alfa. Y más arriba de esto, de 13 a 30, son ondas beta. Y más más allá de esto son las ondas gamma. Este es el borde espectral que está en alrededor de 16 Hz. Bueno, un llamado a la acción es que si contamos con un monitor electroencefalográfico procesado, cuando vemos un paciente que tiene una respuesta autonómica ante un estímulo doloroso, antes de dar un bolo propofol, antes de dar la vuelta al vaporizador a un 8%, tenemos que ver en el espectrograma qué tipo de patrón electroencefalográfico estamos viendo. Si lo que estamos viendo es un patrón de ondas o de oscilaciones alfa más oscilaciones delta y lentas, eso significa que el paciente ya tiene una profundidad anestésica adecuada. No vale la pena darle un bolo de propofol, no vale la pena abrir el dial del vaporizador al 8%. Lo que necesita ese paciente es analgésico. Entonces, esta práctica que muchas veces hacemos, que apenas sube la frecuencia cardíaca, apenas sube la presión arterial, le damos un bolo de un medicamento como el sevoflurane o un bolo de propofol, en realidad es una práctica incorrecta. Si contamos con un monitor de BIS. Bueno, si no contamos con un monitor de BIS, ya habría que contextualizar si usted está viendo el procedimiento y si es un estímulo muy violento o si más bien es un estímulo suave y lo que necesita es ir movilizando la velocidad de infusión de propofol o también del agente anestésico. Bueno, cuando ya está listo la cirugía, bueno, acá recuerden no dar un bolo de propofol, no dar un bolo de sevoflurane, si nosotros estamos viendo un patrón de oscilaciones alfa más patrón de oscilaciones lentas y delta predominante. Lo que necesita ese paciente es analgesia. Dar un bolo, por ejemplo, de fentanil. Bueno, y cuando finaliza el procedimiento quirúrgico, tenemos que pensar en la fase del despertar anestésico. Esta fase de despertar anestésico es muy importante y quizás es la fase que más accidentes se produce. Uno cree que ya todo ha terminado, el cirujano ya puso los últimos puntos, inclusive ya le pusieron los apósitos y nada malo puede ocurrir. Y sin embargo, es donde muchas veces nos llevamos tremendos sustos. ¿Cómo describimos esta fase de la atención anestésica? Tenemos un montón de términos, algunos muy populares, otros son un poco más técnicos, otro inclusive puede generar confusión. La mayoría de veces le llamamos esto el despertar anestésico, pero también en algunos artículos se utiliza el término de emergencia anestésica. Esto puede crear confusión porque emergencia suena como a de urgencia, como algo que hay que correr. Y más bien esa fase es cuando tenemos que mantener más bien la calma. Entonces eso de emergencia anestésica como que no es muy apropiado, aunque es un término que se considera como correcto, pero quizás no debemos utilizar esto de emergencia anestésica. Educción es un término muy técnico, pero pocas veces lo utilizamos y algunas veces incluso se puede confundir. Es lo contrario de inducción anestésica. Esto es educción anestésica. Pero quizás el término más común y todos entendemos sin ninguna confusión, porque estamos haciendo la analogía con el avión, es el aterrizaje. Entonces decimos, vamos a aterrizar a este paciente, como si
fuéramos pilotos de un avión, pero es bastante intuitivo esto de aterrizaje, porque para realizar el aterrizaje primero tenemos que hacer la maniobra de aproximación y tenemos que pensar como si estuviéramos piloteando un avión. Y todos sabemos de que la aviación civil es una de las prácticas de un medio de transporte más seguro que existe. ¿Por qué? Porque todo se hace bajo protocolo, todo se hace con chequeo cruzado, nada está al azar. Cuando hay confusión, se repite la pregunta y del otro lado se refrenda el comando. Por ejemplo, cuando le dice, vaya por la pista, la pista C, en lugar de decir, vaya por la pista C, le dice, vaya por la pista Charlie. Es difícil confundir Charlie que en cambio decir C, porque C se puede confundir de letra. Y el piloto tiene que refrendar a la torre de control diciendo, voy por la pista Charlie. Bueno, esto habla de la seguridad de la aviación comercial. Y uno de los lemas que utilizan los pilotos es esta, de que un piloto tiene que acumular igual cantidad de despegues que aterrizajes. Si hubo despegue pero no hubo aterrizaje es que hubo un accidente gravísimo. Entonces, en esta fase vamos a ver signos clínicos y también patrón electroencefalográfico del despertar. Vamos a ver primero los signos del retorno de la conciencia. ¿Qué es lo que se puede ver al examen físico? Cuando hablamos de retorno de la conciencia, lo que estamos diciendo es que se va retornando progresivamente la función cortical y la función del tallo. Primero la función del tallo y por último la función cortical. Recordemos de que en la fase de inducción hay una depresión rostro-caudal. Bueno, pero en la fase de recuperación del estado de la anestesia hay una recuperación que es caudo-rostral. La médula se recupera primero que el tallo y el tallo se recupera primero que el sistema límbico y el sistema límbico se recupera primero que la corteza cerebral. O sea, la última parte que tarda más para recuperar es la corteza cerebral. Y es precisamente la corteza cerebral lo que nos permite mantener el control fino de la situación. Cuando se va recuperando a nivel de la médula y a nivel del tallo, donde se encuentran los centros respiratorios, entonces vemos de que si dejamos el paciente respirando espontáneamente, eso sí, siempre y cuando no esté bajo efecto de un paralizante neuromuscular, vemos cómo progresivamente la respiración espontánea va retornando y empieza a aumentar el volumen de aire corriente. Aumenta el volumen de aire corriente pasando de un patrón de taquipnea con volúmenes bajos a un patrón de eupnea con volúmenes normales. Y ese es el concepto del retorno de la función ventilatoria. Y también vemos otras manifestaciones del retorno a conciencia, que es que el paciente empieza como a deglutir, empieza a salivar, puede haber lagrimeo o incluso hace algunos gestos faciales. Todo esto estamos acostumbrados a ver. Y como algunos de estos son manifestaciones somáticas, el paciente tiene que estar libre de parálisis neuromuscular. Bueno, vean, esta foto es muy ilustrativa. Acá ya finalizó la cirugía, fue una tiroidectomía, incluso aquí están las grapas, acá está ya la neomicina puesta encima de la herida y el paciente empezó a hacer intentos de deglución, incluso como de arcada. Inclusive hizo una arcada aquí y vea acá lo que se vio es la salida de un poco de líquido de jugo gástrico, vomitó el paciente. Pero esto es algo que es normal y es algo que es esperable, de ahí que debemos mantener todavía el tubo para lograr una separación aerodigestiva.
Inclusive a veces nosotros decimos, es que ese paciente ya le está molestando el tubo. Pues el tubo le está activando los mecanorreceptores y los sensores irritativos, alimenta al núcleo de tracto solitario y el paciente entonces empieza a hacer eferencia somática, haciendo intentos de deglución, arruga la frente, arruga aquí la nariz y el ceño, y todo esto indica que el paciente ya está a punto de recuperar la conciencia. Esto es algo que tenemos que observar. Muchos de los pacientes están tranquilos, calmados, pero cuando ya empieza a despertar, siente la molestia del tubo, siente incluso un poquito de dolor, y entonces la respuesta somática es arrugar la frente, arrugar la frente. Y esto, cuando tenemos un BIS, es detectado porque el sensor de BIS está entre, entre las neuronas y la piel. Entonces, en medio tenemos el músculo frontalis. Y cuando el músculo frontalis se activa, se produce contaminación con ruido electromiográfico, y en parte también explica por qué el BIS empieza a subir cuando el paciente está haciendo un movimiento de faciales, muecas, gestos faciales. Bueno, en esta fase también vemos que el paciente va recuperando los movimientos, va recuperando lo que es la función motora. Los circuitos motores empiezan a reaparecer, y esos circuitos motores dependen de la integridad de la función cortical, de los núcleos basales, del tracto reticuloespinal y de la médula espinal como tal. Entonces, cuando se va retornando estos circuitos motores, vamos a ver cómo empieza a aumentar el tono muscular y ya aparecen movimientos que son inicialmente involuntarios y posteriormente movimientos completamente voluntarios. Y los reflejos que anteriormente se había perdido durante la fase de inducción, que serían reflejo corneal y palpebral, reflejo oculocefálico y reflejo fotomotor, ahora retorna. ¿Esto qué significa? Significa de que la función de tallo también se está recuperando. El retorno de estos reflejos indica de que la función de tallo está recuperando. ¿Y por qué es importante hacer la correlación? Porque los núcleos donde se encuentra la integración de estos reflejos están muy cercanos a los centros que tienen que ver con el control de la conciencia, que sería en este caso el sistema reticular activador ascendente, o como mnemotecnia, SARA. Bueno, entonces ya tenemos el paciente en la fase última, que sería el despertar y finalmente el retiro del tubo endotraqueal. Esto tiene que hacerse con mucho cuidado. Vea que en este caso, esta paciente ya está en la última fase, se le ha despegado el espadadrapo y es muy importante, ¿verdad? Aquí el espadadrapo, dejar una pequeña pestañita para poder arrancar con facilidad, y no que cuando ya ese paciente está peleando con el tubo y usted necesita extubar, resulta que tiene el espadadrapo muy pegado a la cara, y entonces usted empieza a tratar de despegar, empieza a pellizcar la piel y no lo logra. Todo esto usted lo puede evitar dejando una pestañita aquí para arrancarlo con facilidad. Y en esta fase es muy importante recordar de que el paciente previamente está en la fase de anestesia quirúrgica. Tiene que retornar al estado normal acá, que sería la fase de anestesia en estadio 1, que es la fase de analgesia. Pero ¿qué pasa? De el estadio 3 tiene que pasar necesariamente sí o sí por el estadio 2. ¿Y qué es lo que hay en ese estadio? El estadio 2 de Geder, que hay delirio y excitación. Delirio y excitación. ¿Cuál es la traducción a la clínica? De que si en este momento nosotros molestamos al paciente, tocando al paciente, llamando al paciente,
moviendo el tubo endotraqueal, ese paciente va a comportar como un animal. Entonces, no tratemos de molestar al paciente, no alborotar al Hulk que todos tenemos durante el despertar. Esta fase 2, ese estadio 2 de la profundidad anestésica es relativamente corto, pero todos los pacientes tienen que transitar sí o sí. Entonces, durante esa fase, nadie tiene que tocar al paciente, ni siquiera volverlo a ver, mucho menos empezar a estimularlo, llamar al paciente, agarrar el tubo y mover el tubo, aplicar succión a nivel de la boca o succión de la orofaringe. Nada de esas cosas tenemos que hacer. Hay que dejar al paciente tranquilo en ventilación, y si ya está respirando espontáneamente, que el paciente siga respirando espontáneamente, no ni siquiera tocarlo, ¿verdad? Esto se puede hacer analogía con una leyenda popular. La leyenda popular, de hecho, está plasmado en un capítulo del Chavo del Ocho, donde aparece Don Ramón en un plan de sonámbulo. Entonces, los vecinos le dicen uno al otro: no, a este no hay que despertarlo, porque a los sonámbulos nunca hay que despertarlo, más bien hay que llevarlo tranquilamente y que se vuelva a dormir, porque si usted despierta un sonámbulo, vas a tener un Hulk. Así tenemos que hacer, permitir que los pacientes se despierten agradablemente sin estar haciendo estímulos. Y por último, el patrón electroencefalográfico del despertar. ¿Qué es lo que se ve en el patrón electroencefalográfico? Lo más evidente, si tenemos un BIS, es que el valor de BIS empieza a subir. Aquí ustedes pueden ver la franja de la anestesia, que está entre 40 y 60. Empieza a poco subir ese valor de BIS. Y conforme sube el valor de BIS, coherentemente también va detrás el valor de la señal electromiográfica, porque ya ese paciente no tiene parálisis neuromuscular, y porque también está queriendo mover el músculo frontalis, y eso va a causar más contaminación electromiográfica, que es detectado por el aparato, y así tenemos un patrón de despertar. Y si tenemos una monitorización con la densidad espectral, podemos ver estos cambios. Observe la frecuencia muy alta acá. Tiene una gran señal electromiográfica, un valor de BIS que está bastante elevado. Y tenemos un patrón que antes estaba con esta banda alfa y esta banda delta lenta, con muy pocas ondas de alta frecuencia. Cuando se va despertando, vea cómo el borde espectral empieza a subir. Ahorita está en 28, con una frecuencia media de 17. Eso significa que ya el paciente está despierto. Y empieza a aparecer un montón de ondas de alta frecuencia, ondas beta y ondas gamma. Entonces, cuando tenemos un paciente monitorizado, el patrón electroencefalográfico es que pasa de oscilaciones lentas y delta, más una banda de frecuencias alfa, a otro patrón electroencefalográfico caracterizado por predominio de ondas beta y ondas gamma. Por eso se ve de color rojo estas franjas que corresponden a las franjas de frecuencias altas. El concepto que tenemos que llevar es que para cada tipo de fármaco existe una huella específica en la matriz de densidad espectral. Esta corresponde a propofol, pero igualmente cuando anestesiamos con Vima, con sevoflurane, vamos a ver un patrón también de matriz de densidad espectral característico. Y algo también muy importante es que, aparte de que está aumentando el valor de BIS, vamos a observar cómo periódicamente aparece la alarma de que hay excesiva cantidad de artefactos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que el electrodo está flojo? ¿Será que hay algo que no concuerda? Pues todo concuerda, porque es lógico que cuando alguien ya está despertando empieza a parpadear. Entonces,
estos artefactos son consecuencia del parpadeo del paciente y es otra razón más para refrendar que el paciente ya está despierto porque está parpadeando. Y acá tenemos el resumen de la anatomía de la fase del despertar. Aparece la recuperación caudorostral. Lo primero en recuperar es el bulbo, después el puente y después el mesencéfalo. Y progresivamente vamos a ver cómo estos pacientes van a ir recuperando la respuesta ante, por ejemplo, un estímulo sobre el esternón. Eso no es para invitar a hacer eso, porque recuerde que durante la fase de despertar no tenemos que alborotar el animal, el Hulk que cada uno tenemos, pero esto para ilustrar, si se hace el estímulo, un pellizco sobre el esternón o sobre la tetilla o con un nudillo, ese paciente va a tener una respuesta somática y autonómica. Va a recuperar los reflejos osteotendinosos. Cuando succionamos, ese paciente va a tener reflejos de la tos, reflejo nauseoso, y progresivamente vamos a ir recuperando aún más los reflejos todavía más rostrales, como el reflejo palpebral, el reflejo corneal y reflejo pupilar. Y por último, lo último es cuando ya recupera completamente la función cortical, que el paciente ya te obedece comandos. Y lo ideal es que todos los pacientes entreguemos la recuperación así, como si estuviese en una playa. Pero para eso tenemos que garantizarle excelente analgesia y, por el otro lado, que la transición a esa peligrosísima fase que corresponde al estadio 2 de la anestesia se haga sin molestar al paciente, sin estimular el núcleo de tracto solitario. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Primero, que el examen neurológico debe ser parte de la práctica rutinaria en anestesia. Si nosotros a cada rato estamos viendo el monitor, viendo la frecuencia, viendo la presión arterial, viendo la oximetría, viendo la capnometría, viendo la espirometría, ¿por qué no hacemos el examen neurológico? Suena como algo contraintuitivo o hasta ilógico. Si nosotros estamos aplicando un medicamento que causa una depresión reversible muy intensa del estado neurológico. Y obviamente a la parte semiológica se le complementa también la monitorización electroencefalográfica de la profundidad de la hipnosis con el uso de BIS. Bueno, y también un llamado a la acción. Un llamado a la acción es que con respecto a este tema, en realidad no tienes que aprender algo nuevo, solo tienes que aplicar lo que ya aprendiste. O sea, todo eso que hemos dicho de la semiología neurológica es algo que ya lo conocemos desde las clases de pregrado. Y lo único que estamos haciendo con la revisión de este tema es que tenemos que recordar de hacer el examen neurológico en un paciente anestesiado a como usted ve la pantalla en busca de la presión, frecuencia, saturación, capnometría, concentración de agente anestésico y espirometría. Igualmente tenemos que hacer el ejercicio de estar examinando neurológicamente al paciente. Bueno, muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o comentario con respecto a este tema de profundidad anestésica, semiología y también vigilancia electroencefalográfica.